Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección más de este curso de alemán. Mucho ya hemos visto de gramática, sustantivos, verbos, etcétera, pero algo tan básico como la hora, pues todavía no. Ya es momento de que todos ustedes tengan esto más que claro. Mi nombre es Esteban y esto es la hora en alemán. Amigos, como ya muchos se lo pueden imaginar, la hora es muy fácil. Y lo va a hacer mucho más si ustedes ya vieron el video número 15, que es el video que se trata de los números. Si no lo han visto, lógicamente les recomiendo verlo. Igual vamos a repasarlo porque para decir la hora, como lo vamos a aprender, pues básicamente se requiere saber hasta el 30 o bueno, hasta el 60 si se quiere decir de otra manera. Pero con el video 15 ya ustedes pueden decir prácticamente cualquier número que deseen. Para los que todavía no lo tienen claro, ustedes en este momento están viendo en pantalla cómo se llaman los números del 1 al 12. ¿Y por qué del 1 al 12? Pues porque el 11 y el 12 tienen nombres propios, son números que tienen su propio nombre. Entonces, si recordamos cómo se dicen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y recordemos también que en alemán los números entre 13 y 99 se leen, por decirlo así, al revés de lo que lo hacemos en el español. O sea, por ejemplo, 14, pues se diría 4, 10, ¿vale? 17, 7, 10. Entonces entre 13 y 19 son esos que están viendo en pantalla en este momento. Si ven que es básicamente tomar el número del final, o sea 3, 4, 5, y añadirle la terminación 10, que significa 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y por último, entre 20 y 99 es lo mismo, solo que cuando es desde 20 hay que agregar la palabra und entre el número y la terminación. Este un significa y. Entonces eso es como si en español yo dijera para 23, 3 y 20. Para 48, 8 y 40. Bueno, se lee así en alemán. Y para ello tienen que saberse las decenas, que también la habíamos visto en el video 15, que son esas que están viendo, ¿vale? Entonces simplemente se lee el número del final, se le agrega la decena. Por ejemplo, 25, 5 y 20, 5 und 20. 38, uno dice, bueno, 8 y 30. 8 und 30. Fácil, ¿no? Ese sería el recorder, y si quieren ver bien en detalle todos los números, pues miren el video 15. Ahora sí amigos, ¿cómo se dice la hora en alemán? Vamos a empezar por el modo fácil, que es básicamente leer el número antes y después de los dos puntos, ¿vale? Que vemos en un reloj digital, por ejemplo. Esto es muy válido y se utiliza sobre todo cuando vamos a dar horas exactas. Por ejemplo, son las 11 y 28. Es ist 11 Uhr 28. Estas son las, como se habrán dado cuenta, se dice es ist. Est, que es el pronombre neutro. Ist es como si yo dijera en español es las 11 y 28. Solo que en español nosotros no decimos en singular sino en plural, pero en alemán se dice en singular, se dice es ist, son las. Y también se habrán dado cuenta que hora se dice Uhr. Entonces literalmente yo estoy diciendo son las 11 horas 28. Este UA se utiliza cuando estoy leyendo una hora, ¿vale? Que estoy diciendo los números. Pero si voy a hablar de en general la hora, el sustantivo, ¿vale? La hora en un lugar, la hora de un país, ¿sí? La hora en la que pasa algo, normalmente se dice Uhrzeit, ¿vale? Esa hora, dice Uhrzeit. Son las 9 y 18. Es ist 9 Uhr 18. En Alemania es muy usual utilizar el formato de 24 horas, es decir, en Alemania se dice, por ejemplo, son las 15 horas para decir que son las 3 de la tarde, o son las 21 horas, por ejemplo, para decir que son las 9 de la noche. Son las 19 y 53. Es ist 19 Uhr 53. Pero también se puede utilizar el formato de 12 horas, ¿vale? Sin embargo, para utilizar este formato es necesario que primero aprendan unas palabras adicionales, porque ustedes saben que en español uno siempre, para utilizar el formato de 12 horas, uno siempre dice, por ejemplo, de la tarde, de la mañana, de la noche, del mediodía, antes del mediodía.
Entonces tienen que saber decir estas cosas en alemán si quieren utilizar ese formato que también se usa. Tienen que saber que hay varias maneras de decir esto. Por ejemplo, miremos cómo se dice de la mañana. Este de la mañana normalmente se dice morgens. Morgens es un adverbio. Como es un adverbio, va en minúscula, no la primera M, no va en mayúscula porque no es un sustantivo. Desayuno a las 9 de la mañana. Ich frühstücke 9 Uhr morgens. ¿Vale? Nótense que para decir a las se dice en alemán, que es diferente al es ist. Es ist es para decir son las, ¿vale? En este momento. Pero para decir una hora a la que sucede algo, que puede ser en el futuro, pues decimos 9 Uhr morgens. Pero yo también podría decirlo con un sustantivo. Podría decir yo desayuno a las 9 en la mañana. Entonces ahí no digo morgens, sino am Morgen, que ahí es un sustantivo. Entonces ahí la M va en mayúscula y no lleva esa S del final. Ich frühstücke am Morgen 9 Uhr, por ejemplo. Y esto que les acabo de decir, amigos míos, también se puede hacer con mediodía y noche, ¿vale? Mediodía en alemán se dice Mittag. Y también existe el adverbio mittags. Entonces, por ejemplo, con el adverbio mittags, yo desayuno al mediodía. Ich frühstücke mittags. Este adverbio se usa más que todo, o sea, los adverbios se usa más que todos cuando voy a hablar de una actividad que hago frecuentemente. Algo que es recurrente, ¿vale? Que es como de todos los días. Entonces, en esos casos, por lo general, se utiliza el adverbio. Es el que termina en S y que la primera letra no es mayúscula. Pero también se puede usar el sustantivo. Por ejemplo, yo duermo hasta el mediodía. Ich schlafe bis Mittag. Yo desayuno por la tarde. Ich frühstücke abends. Abends quiere decir por la tarde, normalmente más bien como hacia la noche. Abends se refiere como, hagan de cuenta, desde las 5 de la tarde como hasta las 7, 8. Eso es abends. O si fuera con el sustantivo, nos encontramos hoy en la tarde. Wir treffen uns heute Abend. ¿Se dan cuenta? Ahí es el sustantivo. Y es el sustantivo porque en este caso no es algo que es de recurrente de todos los días, sino es el encuentro hoy en la tarde, una sola vez, un momento específico. Entonces por eso ahí es más usual utilizar el sustantivo. Estas palabras también se pueden usar para responder cuando no tenemos una hora exacta, sino sabemos que más o menos en cierta parte del día va a pasar algo, ¿vale? Entonces, si yo no me sé la hora exacta, yo puedo decir pues en la tarde, en la noche, en la mañana. Entonces, ¿cómo se dice eso? Pues, por ejemplo, si es algo que pasará mañana, morgen am Morgen, morgen am Abend también se puede decir, morgen mittags, etc. Y ahora sí, volviendo a lo del formato de 12 horas, por ejemplo, si yo quisiera decir, no sé, a las 7 de la noche, un canal que transmite un programa todos los días a las 7 de la noche. Uno puede decir bien 19 Uhr, que es lo más usual que uno escucha, pero si alguien dice, por ejemplo, 7 Uhr abends, también se entiende y es válido, ¿vale? Es como 7 en la noche. Como les digo, esta segunda forma no es muy frecuente, pero existe, nada más para que la sepan. Realmente se utiliza el formato de 24 horas. Y ahora sí les voy a decir cómo es la segunda forma, que de hecho yo siento que es la más usual. En español esta segunda forma es cuando utilizamos expresiones como por ejemplo, falta un cuarto para las 7 o son las 5:30. Por ejemplo, ese y media, ese un cuarto para, son expresiones que también existen en el alemán. Un cuarto para las 5, un cuarto después de las 5, ¿vale? Desde las 5. O incluso no tienen que ser múltiplos de 15. También se puede decir, por ejemplo, en español, se puede decir, por ejemplo, 5 para las 7, ¿vale? O 10 para las 8. Ese tipo de expresiones también existen en alemán y se usan muchísimo. Para esto tienen que saber que en alemán este después de se dice nach, ¿vale? Nach se dice después de. Y antes de, lo que para nosotros sería para las, por ejemplo, cuando digo 5 para las 7, ese para las, que quiere decir que son 5 minutos antes de las 7, ese antes se dice vor, ¿vale? En cambio, si yo dijera 5 minutos después de las 7, bueno, eso en español casi no se dice, pero en alemán sí, pues ese después se dice nach, ¿vale? Antes vor y después
nach. Son las 4:10, ¿vale? En alemán esto se diría algo así como son 10 minutos desde las 4. Entonces sería es ist 10 nach 4. No hay que decir minutos, eso no se dice minuten, por cierto. Pero no hay que decirlo, con que digan 10 desde las 4 ya se entiende. Entonces es ist 10 nach 4. Son las 4:10. Pero si fueran las 4:05, son las 5 minutos después de las 4. Es ist 5 nach 4. Son las 5 minutos después de las 4 horas. Pero si fuera antes, por ejemplo, no después, sino antes, son las 3:55. Entonces aquí habría que decir, son las 5 minutos antes de las 4. Es ist 5 vor 4. Es ist 5 vor 4. O sea, son 5 minutos antes de las 4, que es las 3:55. Pero si fueran 10 minutos, como se dice en este formato, son las 3:50. O como nosotros lo diríamos, faltan 10 para las 4. Esto se diría es ist 10 vor 4. Es decir, faltan 10 minutos para las 4. Aquí hay una especialidad, amigos míos. Un cuarto también se puede decir en alemán. Cuarto se dice Viertel. Viertel, como lo están viendo. Entonces, no se dice 15 cuando se llama la hora. Bueno, se puede, pero es más usual decir un cuarto. Son las 4:15 o es un cuarto después de las 4. Es ist Viertel nach 4. Son las 3:45 o falta un cuarto para las 4. Es ist Viertel vor 4. Es decir, un cuarto antes de las 4. Y por último, con las media horas pasa algo muy especial, que eso sí se lo tienen que saber porque para algunos puede ser confuso, pero se usa muchísimo y es muy importante. En alemán, por ejemplo, esta hora que están viendo, que es 4:30, no se dice 4:30, ¿vale? O sea, eso es como raro, eso no, realmente los alemanes no lo dicen así, sino que cuando una hora termina en 30, lo que se hace es que se dice que es la mitad de la siguiente. ¿Se entiende? Ejemplos. Esta hora que están viendo, 4:30, en alemán se dice halb 5, que es como si yo en español dijera medio 5. ¿Se entiende? Así funciona para decir las medias horas. O sea, si yo por ejemplo veo esta, que para nosotros es las 9:30, en alemán esto se dice halb 10. O sea, se dice halb y la siguiente hora, que es como si yo dijera la mitad de las 10. Esto es muy usual. Algunos se pueden confundir porque obviamente uno dice 10, halb 10, uno cree como que ya las 10, pero no, quiere decir 9:30, ¿sí? La mitad para llegar a las 10. ¿Cómo saber desde qué minuto decir vor y desde qué minuto decir nach? ¿No? Porque yo puedo decir, bueno, 45 minutos después de la 1, eso suena raro. Ahí es mejor decir 15 antes de las 2, ¿no? Si ven que hay como unos rangos. Estas horas que son las media hora también son especiales y también se pueden tomar como referencia para poder construir ese SFOA y esos nach que yo les explicaba. Miren por ejemplo esta hora, 4:35, ¿vale? O sea, 5 minutos después de las 4:30. 4:30 se dice halb 5, ¿se acuerdan? Entonces 4:35 yo podría decir 5 nach halb 5. Esto normalmente se hace en rangos que sean más o menos 10 minutos de la media hora, ¿vale? Entonces yo también podría decir, por ejemplo, para las 4:40, también es válido decir 10 nach halb 5, es decir, 10 minutos después de la mitad de las 5. O de la misma manera, las 4:20 yo las podría decir como 10 minutos antes de las medias 5. O sea, 10 vor halb 5. 4:20. Esto en español sí nos suena rarísimo porque nosotros no lo decimos así. Lo más cercano es como que dijéramos 5 para las 5:30 o cosas así, pero realmente no se dice mucho. Entonces yo les aconsejo que lo tomen así. Es decir, entre los primeros 20 minutos de la hora, refiéranse a la hora anterior. O sea, si fuera entre 0 y 20 y son las 4, entonces todo respecto a ese 4. Por ejemplo, 10 minutos después de las 4, 10 nach 4, Viertel nach 4, lo que sea. Luego, entre 20 y 40 minutos, refiéranse al centro, es decir, a la mitad de la hora, que en este caso sería halb 5.
Entonces 4 y 25 pues sería más fácil decirlo como 5 vor halb 5. El 4 y 20 sí lo pueden decir de cualquiera de las dos maneras, es decir, 20 nach 4 o 10 vor halb 5. Ambas estarían bien. Y para los últimos 20 minutos de la hora, pues tomen como referencia la siguiente, es decir, en este caso serían las 5. Entonces, por ejemplo, las 4:45, pues sabemos que es Viertel vor 5, un cuarto antes de las 5. Así se usa este formato. Esto a primera vista puede parecer a uno complicadísimo, pero no, es muy fácil, lo que les digo en todos los videos, es solamente práctica. Si no se sienten en confianza de usar este formato cuando les pregunten la hora, pues utilicen el fácil, es decir, leer el número y ya. 4 Uhr 35, simple. Y ya con el tiempo van a ir interiorizando este. La práctica final, ¿cómo se diría hasta ahora de las tres maneras que vimos? Porque vimos tres. La fácil tiene dos, que es formato de 24 horas y formato de 12 horas. Y la forma menos fácil, pero la más usual, que es la que les decía, ¿no? Con la forma horaria. 8:45 de la noche, forma fácil, 24 horas, pues hay que convertirla, ¿no? a 24 horas, que serían las 20. Entonces sería simple y sencillamente 20 Uhr 45. Ahí ya está. Pero si lo quiero decir en formato de 12 horas, porque mi reloj no me lo dice así en 20, sino me lo dice como 8, yo lo leí rápido, se podría decir 8 Uhr Abend 45. Pues sabemos que ese 45 es un cuarto de hora antes de las 9. Entonces sería Viertel vor 21. En este formato horario también se puede utilizar 24 y 12 horas, como lo prefieran, pero lo usual es en 24. Viertel vor 21, ¿vale? No siempre tienen que decir ese UA, si lo quieren decir elegante, está bien. Pero en este formato horario normalmente uno solo dice los números así, sin UA y sin nada más. Viertel vor 21. Ya para terminar, para las partes del día, tengan en cuenta esta referencia que les estoy dando. Morgen se considera más o menos como desde las 0 horas hasta las 9 más o menos, 9 de la mañana. Ahí se puede decir morgen o morgens, si van a hablar del adverbio. ¿Listo? Si van a hablar de algo que ya pasa después, hagan de cuenta después de las 9 hasta el mediodía, este periodo se dice Vormittag. ¿Listo? Que es como pre-mediodía o el tiempo antes del mediodía. O sea, si alguien les dice nos encontramos mañana Vormittag, quiere decir que no les están dando una hora específica, pero ustedes saben que es más o menos en ese rango, como antes del mediodía, 10, 11 de la mañana. Si les dicen Mittag, esto sí es específicamente las 12, el mediodía. Mittag o Mittags, si es el adverbio. Luego está Nachmittag. Nachmittag es igual a Vormittag, solo que hacia el otro lado. Es decir, Nachmittag va desde el mediodía. Esto se puede decir Nachmittag, ¿vale? Es ese periodo después del mediodía. Y ya después de eso, hagan de cuenta como desde las 4, eso se considera Abend. La 4, lo que es la tarde y la noche joven, eso se llama Abend, ¿vale? Como más allá de las 3, de las 4, Abend. Hagan de cuenta, eso viene como siendo como hasta las 9 de la noche. Eso se podría decir Abend. Bueno, algunos consideran que las 20 ya no es Abend. Es como un significado amplio, ¿no? Pero entiéndanlo así, Abend es como la noche joven y la tarde tardía. Eso es Abend. Y ya después de las 9 de la noche, 10 de la noche, eso ya se considera noche. Entonces se dice Nacht. Ya es esa noche donde ya todo el mundo está durmiendo, que ya afuera todo está apagado. Esto ya es Nacht, no Abend. Esas horas que ya son como de la madrugada, por ejemplo 3 de la mañana, se utiliza morgens, ¿listo? Entonces 3 Uhr morgens, por ejemplo, me tengo que levantar a las 3 de la mañana, 3 Uhr morgens. Eso era todo por ahora, amigos. Si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like porque viene muchísimo más contenido, no solo de alemán, sino de muchas otras sorpresas que van a ir viendo en el futuro. Gracias por visitarme. Hasta luego.